Puede tomar asiento, amén, y damos bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Como hace un momento lo comentábamos, bueno, la iglesia tenemos, amén, de diferentes países, amén, y gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que han hecho de Vida Nueva su casa. Cada una de nuestras naciones tienen sus historias, tienen los libertadores y historias de libertad. Tienen sus historias de opresión también, pero la historia de redención. Tenemos nuestra historia de héroes rebeldes y algunos rebeldes también que se hicieron héroes. Cada uno de los países tienen sus historias de conquistadores, conquistados y conquistados que se volvieron conquistadores. La búsqueda de la libertad que celebramos hoy en este día en México es una búsqueda continua. El ser humano busca siempre estar en libertad. El hombre constantemente está buscando eso, porque es una situación natural. Dios así nos hizo, buscando libertad. La historia de la humanidad ha estado marcado por la búsqueda de la libertad. Por ejemplo, en varios países de Sudamérica, Simón Bolívar luchó por la independencia de varios de esos países. José de San Martín fue clave en Argentina, en Chile, en Perú. George Washington lideró la independencia de los Estados Unidos. José Martí en Cuba levantó su voz contra la opresión. También tenemos cubanos en este lugar. Y en nuestra tierra mexicana, Miguel Hidalgo y Costilla dio aquel famoso grito de dolores en 1810, iniciando la lucha que nos dio la independencia como nación. Hoy celebramos que somos un país libre. Todos ellos, escúcheme bien, son recordados como libertadores porque rompieron las cadenas políticas y sociales de sus pueblos. Pero a pesar de haber traído libertad a sus naciones, sin embargo, ninguno de ellos pudo romper las cadenas del pecado. Esa esclavitud no la puede quitar un héroe humano. Esa esclavitud no la puede quitar un héroe de carne y hueso, ni una guerra, ni una constitución, ni una independencia. Lo que más necesito enfatizar en esta tarde, es que si usted busca su libertad en el hombre, siempre va a ser desilusionado. Y de esto le quiero hablar esta tarde. Nuestra libertad no viene, aleluya, de un grito de dolores de Miguel Hidalgo, de José Martí, de George Washington, de José de San Martín o de Simón Bolívar o de cualquier hombre independiente. Nuestro grito de gloria y de libertad viene del Rey de Reyes y Señor de señores, y su nombre es Jesús. No viene de algún decreto nacional, no viene de leyes humanas, no viene de una constitución, porque la libertad, escuche bien lo que le voy a decir, es un estado espiritual. La buena noticia es que hay un libertador más grande que Hidalgo, más grande que Bolívar, más grande que Washington, y doy gracias a Dios por esos libertadores, porque podemos traer nuestra Biblia el día de hoy sin ninguna preocupación. No tenemos problema, podemos reunirnos en este lugar, cantarle al Señor con libertad, podemos levantar nuestras manos y podemos salir a la calle y hablar del evangelio de Jesucristo. Tenemos libertad, pero escúcheme bien, hay una libertad que no se puede comparar con esa libertad, y en la libertad que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, a Él sea la gloria por siempre. Él no vino para dar independencia a un territorio, sino para dar verdadera libertad al corazón humano. Así que la verdadera libertad comienza no por fuera, comienza por dentro. La verdadera libertad no viene de fuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por eso es que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios y les dijo en 1 Corintios 3:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Sí me está siguiendo? Mire, le voy a decir algo. Aquí podemos cantar, los brujos también cantan. Oh, si usted no sabía, también cantan. Los santeros también cantan. Los budistas también cantan. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la palabra del Señor dice: donde está el Espíritu
del Señor, ahí hay libertad. Y aquí está el Espíritu del Señor y aquí hay libertad. Él nos ha hecho libre, por eso le alabamos y le bendecimos. Hay muchos que pueden estar libres físicamente, pero son esclavos espiritualmente. Por ejemplo, la Biblia nos habla del pueblo de Israel que salió de Egipto. Ya no eran esclavos físicamente, iban caminando, no eran esclavos, pero muchos seguían esclavos en su corazón. Algunos podrán decir, porque en una ocasión alguien me dijo, sí, pero andaban en el desierto. Y es que el Señor no prometió que no iban a andar en el desierto. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida, pero algo sí nos promete el Señor: estar con nosotros. Hay problemas, sí, pero somos libres. Hay dificultades, pero hay libertad. Hay enfermedad, pero somos libres. Y el pueblo de Israel físicamente era libre, pero seguían esclavos en su corazón. La Biblia nos dice que murmuraban, que deseaban volver a Egipto, tenían miedo, perdían la confianza en Dios. Eran libres de Faraón, pero eran esclavos del pecado, de la incredulidad y del miedo. Por eso es que Jesús lo dijo claramente en San Juan 8:34: de cierto os digo. O sea, pongan mucha atención, porque esto es cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí me está siguiendo? Yo no sé de usted, pero yo no quiero seguir siendo esclavo del pecado. Porque ¿qué fue lo que hizo el pecado en nuestra vida? Yo solamente quiero que recuerde qué fue lo que hizo el pecado en su vida. Destruyó su hogar, destruyó su salud, destruyó su matrimonio, destruyó sus finanzas, destruyó todo. Pero gracias al Rey de la Gloria, que Él llegó a nuestra vida y lo transformó todo. Por eso no volvemos al pecado para nada. También Jesús dijo en San Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una persona puede estar en la cárcel. Y yo recuerdo hace mucho tiempo cuando íbamos y visitábamos las cárceles, y veía jóvenes, señoritas, veía hombres adultos, y yo le veía la cara y decía, pero este hombre o esta mujer pues se ven tranquilos, no sé qué es lo que habrá pasado en su vida. Y había algo después de que empezábamos una reunión, ellos se reunían y estaban cantando ahí en la cárcel, y me di cuenta de algo, que estos estaban en la cárcel físicamente, pero espiritualmente había una libertad, porque Jesús había llegado a sus vidas. Otros pueden estar en un país libre, pueden tener dinero, con todos los derechos para vivir, pero vivir atado a vicios, a culpas, a resentimiento, a temores. Y tristemente lo digo, pero hay gente en la iglesia que viene, canta, alaba al Señor, pero todavía tiene odios, todavía tiene resentimientos, no quiere perdonar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Todavía sigue esclavo. Gálatas 5:1, el apóstol Pablo dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús nos sacó de la esclavitud, estábamos esclavizados. Y yo solamente quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros quisiéramos regresar al pasado y ser esclavos? Nadie. Pues ahora somos libres, y el apóstol Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús vino a darnos una libertad más profunda que la física o política. Él nos vino a dar la libertad del alma y la libertad del espíritu. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Amén. Porque hay una falsa libertad en el mundo. Gracias. Hay una falsa libertad del mundo. El mundo da una libertad falsa. Primero, el mundo llama libertad a lo que en realidad es esclavitud. En San Juan capítulo 8, verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavos del pecado. Ahora nos damos cuenta que a todo lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En estas semanas pasadas asesinaron a un hombre, amén, en los Estados Unidos, que hablaba de cosas buenas. Por hablar cosas buenas lo mataron. Pero usted puede hablar de cosas malas aquí en la calle y no le van a decir nada. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado va a ser esclavo de ese pecado. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justificación? ¿Está siguiendo? Ahora yo quiero hacerle una pregunta: ¿de quién quiere ser esclavo? ¿De un vicio? ¿De una droga? ¿Del sexo? ¿De la pornografía? ¿De qué quiere ser esclavo? Porque cuando usted es esclavo, la Biblia dice que no puede salir de ese estado de esclavitud. Sois esclavo porque sigues obedeciendo a esa carne. Pero la palabra del Señor también nos dice que podemos ser esclavos de la justificación y de la obediencia. Hoy yo quiero invitarle que dejemos de ser esclavos de este mundo de pecado y seamos esclavos de Jesucristo. Que nos tomemos de la mano de Él y seamos esclavos de Él. Muchos dicen: yo soy libre. Y como dicen soy libre, puedo beber, puedo fumar, tener las mujeres o hombres que quiera. Pero después de unos años se encuentran atrapados en adicciones, con un hogar destruido o con un vacío interno que nada lo puede llenar. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla de una mujer que por años estuvo esclava no solamente del pecado, estuvo esclava de pensamientos, porque dice la palabra del Señor que Jesús se acerca al pozo de Jacob y se encuentra con una mujer, le llaman la mujer samaritana. Y cuando se le encuentra, Jesús empieza a platicar con ella. Ella se encontraba esclava, estaba esclava porque había buscado la solución de sus problemas en hombres, en el amor, en el deseo, en que alguien la amara, en que alguien le dijera palabras lindas. Dice la palabra del Señor que habían pasado ya varios hombres por el estatus de su vida, pero no habían llenado ese vacío. Pero le tengo una noticia: un día se presentó a ella, no un hombre que le iba a buscar, aleluya, el amor platónico o el amor carnal. Era un hombre, aleluya, que buscaba su alma y que buscaba su espíritu. Se le presentó el Rey de la Gloria. Jesús se presentó a su vida y su vida fue cambiada. Dejó de hacer la esclavitud que tenía y fue desde ese momento libre. Hoy la sociedad grita: haz lo que quieras, nadie te puede decir nada. Pero esa libertad termina siendo como una cadena invisible que aprieta cada vez más fuerte a nuestra vida. Porque la verdadera libertad está en Cristo Jesús. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Jesús lo proclamó con autoridad. En San Juan 8:36 dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Algo que necesitamos nosotros es que Jesús esté en nuestra vida. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor, cuando Jesús llega y se mete a la sinagoga y toma el libro de la ley y lo empieza a leer y empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Empezó a leer una porción de Isaías y dice: porque me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a declarar el año del Señor. O sea, algo bueno viene sobre este lugar. Y él empieza a decir: hoy se está cumpliendo esa profecía. Y él estaba diciendo: yo soy aquel del cual hablaron los profetas y hoy vengo a traerles libertad. Y yo vengo a decirle, hermano, gracias por nuestros libertadores de México y de nuestros países, pero más gracias a aquel que dio su vida por nosotros, porque ahora somos verdaderamente libres.
Jesús nos libera en tres áreas principales. En la primera área que nos libera, que nos da libertad, es del poder del pecado. En Romanos 6:22 el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Está siguiendo? Fuimos libres del pecado, pero ahora somos esclavos de lo bueno. Y el mundo se burla de usted porque hace las cosas bien. Ah, qué tonta. Uy, qué mal te ves, qué ignorante. No, ahora estamos en la santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oh, esto está tremendo. Estábamos sumergidos en el pecado, estábamos esclavos del pecado, pero viene el Señor Jesucristo a nuestra vida, nos hace libres, nos hace esclavos de Dios. Ahora tenemos frutos de santificación. El mundo se va a burlar de usted, y le tengo una noticia: cuando el mundo se burle de usted, no se enoje, más bien alégrese, porque la palabra del Señor, eso es lo que nos dice, que nosotros nos alegremos cuando seamos vituperados por causa del nombre de Jesús. Cuando le digan: ah, qué mal te ves, qué mal te han cambiado, hasta ya te lavaron el cerebro, y usted, mire, siéntase feliz, siéntase contento, porque algo están viendo, y están viendo la santificación que viene de aquel que lo hizo esclavo de él, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que eso nos lleva a un fin. Mire, nosotros no se amarre, no se enamore de este mundo. No se enamore. Mire, la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos. ¿O no? Pasan. Mire, antes usted era joven. Ay, yo se la aventé a usted, ¿no? Pero nos hacemos viejos. Mire, el auto de moda el día de hoy, en 10 años ya no va a estar de moda. Pasan los deseos. No se enamore de este mundo. La palabra del Señor dice: como fin la vida eterna. Mejor enamórese de que un día vamos a estar allá en las bodas del Cordero. Vamos a verle cara a cara y nos vamos a gozar en esas bodas, en ese momento sublime. Pero Jesús también nos libertó, no solamente del poder del pecado, sino de la condenación eterna. Romanos 8:1 dice: ahora pues, el apóstol Pablo dice, ninguna condenación, diga condenación. Así que cuando alguien diga: no, hay condenado, no, yo no soy condenado. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí me está siguiendo? Antes estábamos esclavos en la condenación. ¿Sabe por qué? Porque hacíamos lo malo y eso nos llevaba a más condenación. ¿No se ha dado cuenta algo que he estado escuchando últimamente? Que algo que hacemos nos lleva a hacer otra cosa. Hacemos algo mal. Mire, usted dice una mentira y esa mentira le va a hacer decir otra mentira más grande y después más grande. Entonces eso también nos enseña que si nosotros hacemos una cosa buena, nos va a llevar a hacer otra cosa mucho mejor y otra cosa mucho mejor. ¿Sí me está siguiendo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque eso ya lo dejamos en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque ahora no hay condenación, porque andamos conforme al Espíritu. Nuestra vida está dirigida, guiada por el Espíritu de Dios, morando en nosotros. La condenación quedó atrás. No somos condenados, ahora somos redimidos por la sangre de Jesús. Pero también Jesús nos liberó de la culpa del pasado.
En 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? La Biblia dice: nueva criatura es. ¿Escuchó? Mire, yo tenía un concepto erróneo y ya pedí perdón en una ocasión. Pero yo decía: mire, el Señor nos escoge y nos escoge con todas las cosas malas porque quiere usar ciertas cosas en nuestra vida. No, el carácter que teníamos malo, así fuerte, para usarlo para el Señor. No, la Biblia dice: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, el Señor no va a hacer las cosas a medias. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Porque el apóstol Pedro fue un hombre atrabancado, que se aventaba todo, que decía cosas que lo reprendían, que le dijeron hasta que era el mismo chamuco. El Señor tuvo que tratar con su carácter, porque Él fue el que escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro. ¿Y sabe qué escribió? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, cambió su carácter. Ya no era ese hombre rudo, ya no era ese hombre fuerte. Bueno, fuerte espiritualmente sí, pero era un hombre que amaba, que cambió su vida. Entonces, de algo que Dios nos libera en una área es de la culpa del pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no las viejas, sino las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, diga conmigo, todas, diga todas, diga todas, son hechas nuevas. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Porque un preso que sale de la cárcel y al abrirse las puertas sigue atado a las cadenas en sus manos, eso no sería una verdadera libertad. Pero tristemente así vive mucha gente. Son libres exteriormente, pero son atados interiormente. Tienen cadenas ahí, y solo Jesús quita las cadenas, rompe candados, abre puertas de par en par. La Biblia nos dice que físicamente estaba atado Pablo y Silas, y estaban ahí atados, pero ¿sabe qué? Ellos estaban atados físicamente, pero espiritualmente estaban libres. El enemigo puede querer atarle a usted de muchas maneras. ¿Sabe cómo? Diciéndole o quitándole un trabajo, o trayendo una enfermedad sobre su vida, o haciéndole sentir mal, como hablaba en la mañana, el foso de la desesperación, y que usted se desespere. Pero la palabra del Señor nos enseña el día de hoy que también cuando estaba Pablo y Silas ahí, estaban encarcelados, estaban atados, pero no estaban atados espiritualmente. Ellos comenzaron a alabar al Señor, comenzaron a exaltar al Señor, empezaron a entonar cantos, y en medio del canto, en medio de la alabanza, dice la palabra del Señor que empezaron a caerse las cadenas, se abrieron la cárcel. Y hay alguien en este lugar que necesita el día de hoy empezar a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que las cárceles y las cadenas sean caídas en este momento. Así, si alguien todavía carga culpas de su pasado, en Jesús no hay condenación. La verdadera libertad no es vivir sin reglas, es vivir sin cadenas. ¿Cuáles son las características de una verdadera libertad en Cristo? Voy a darle algunas rápidamente. Una verdadera libertad en Cristo es una libertad para vivir en santidad. En 1 de Pedro 2:16, Pedro dijo: como libres, diga como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que nuestra libertad no es para que andemos: yo soy libre. Mire, yo he escuchado gente que dicen: siempre y para siempre salvo, mi salvación nadie me la puede quitar. Bueno, sí la puede perder, claro que sí. Y le voy a enseñar un versículo, bueno, usted lo va a leer en el Salmo 51, después de que
David pecó. La palabra del Señor dice que David se arrepiente, va a los pies del Señor y empieza a orar. David, ese cántico del Salmo 51, donde él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Contra ti he pecado. No alejes de mí tu Santo Espíritu. O sea, está diciendo: me siento perdido, estoy perdido, me equivoqué. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios bueno, misericordioso, que cuando alguien se arrepiente, Él va y lo restaura. Y esa es la vida de David. Entonces hay que usar nuestra libertad. Una verdadera libertad, ¿sabe cómo se vive? En santidad. Una persona libre no anda haciendo pecado, no anda escondiéndose. Cuando alguien esconde algo, es que algo está mal. Entonces, si usted se da cuenta que está escondiendo algo, digan: algo está mal. ¿Sí me está siguiendo? Porque la verdadera libertad la vive uno en santidad. En Tito capítulo 2 verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Escuchó? A eso fuimos llamados. Allá hay una verdadera libertad. Nosotros vivimos como sobria, justa y piadosamente. No necesitamos una caguama para salirnos de nuestra realidad y para olvidarnos de las penas y para que se nos olviden los problemas. Mire, mejor yo vengo a la iglesia y le entrego a la cruz del Calvario, aleluya, todos mis problemas y mis preocupaciones. Y cuando salgo de este lugar, ¿sabe cómo salgo? Salgo libre, porque el Señor me ha hecho libre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Es como si un pájaro saliera después de que usted lo libera y volviera a meterse a la jaula. No, él fue liberado para volar. Y nosotros fuimos liberados ¿para qué? Para vivir en santidad. Que el mundo conozca del Señor a través de nuestras vidas. Así el cristiano fue libre para volar en santidad, no para volver a la cadena del pecado. Dios nos libertó no para volver a los vicios, para seguir rindiendo culto al dinero o a la carne, sino nos libertó para reflejar santidad a donde quiera que vayamos. Pero también Él nos libertó, y esa es una libertad para servir a otros. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:13, escribiéndole a esta iglesia, y les dijo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. O sea que tenemos que usar la libertad para servir por amor a los otros, a los demás. Un médico que fue rescatado de la guerra, después de ser rescatado de la guerra, él tomó una decisión y dio gracias porque había salido avante en esa guerra, y tomó una decisión: iré a la guerra y rescataré a gente como a mí me rescató. Y algo que debemos de aprender, la palabra del Señor dice: de gracia recibiste, da de gracia lo que recibiste. Y muchas veces decimos: bueno, ¿por qué el Señor hizo esto en mi vida? ¿Por qué el Señor me sanó? ¿O por qué el Señor restauró mi hogar? ¿Por qué el Señor restauró a mi hijo? ¿Por qué el Señor restauró mi familia? Le voy a decir por qué. Porque de gracia recibiste eso, y de gracia tienes que ir a predicarle a otro que hay salvación en Cristo Jesús, que hay libertad en Cristo Jesús, que en Jesús todo lo podemos lograr. Él es nuestro libertador. Así que tu libertad no es solo por ti, es también por tu familia, es también por tus amigos, es también por tu comunidad.
Yo quiero que te metas esto en la cabeza. El Señor te dio libertad para que vayas a libertar a otros. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sabe qué es tan hermoso ver gente que llega a la iglesia? No sé, en la mañana veía en el primer servicio a una vecina muy cerca de ahí de la casa que llegaba aquí a la iglesia y la saludaba. Bueno, la saludo allí en la calle, ¿no? Pero ahora verla aquí en la casa, esta es su casa, bienvenida. Pero imagínese que su vecino llegara aquí a la iglesia y que lo viera y dijera: ay, el mismo chamuco está aquí. La Biblia dice que fuimos llamados a libertad. ¿Para qué? Para libertar a otros. ¿Sí me está siguiendo? Pero también es una libertad que trae paz y seguridad eterna. En San Juan 14:27 dice: la paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? Te la da momentánea. ¿Cuántos de ustedes les gustaba tomar cerveza o vino, lo que da? Hoy nadie, gloria, oh Dios. Hoy santo, aleluya, gloria. ¿Cuánto les gustaba la pachanga? Ay, eso sí, mira, hasta aquí no mueve ni un dedo, pero allá. ¿O se drogaba quizá alguno de ustedes? ¿Sí me está siguiendo? Muchas de estas cosas que estuvieron en nuestra vida y nos metimos en eso. Y la Biblia dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Porque ¿qué recibíamos? Sí, sentíamos paz por un momento. Después de un trago, después de hacer algo incorrecto, había como una paz pasajera. Y Jesús dice: yo no les voy a dar ese tipo de paz. No, les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque yo no les voy a dar ese tipo de paz. La libertad que trae paz que Jesús nos da una seguridad eterna. Pablo dijo en Romanos 8:38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, diga cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria sea para Él. En Él tenemos libertad y seguridad. La independencia de México se logró tras batallas sangrientas, pero aún después hubo guerras internas, golpes de estados, divisiones. Pero en Cristo la paz es diferente. Es una paz que nada ni nadie te puede robar. ¿Se acuerda cuando estuvo el COVID? Usted estuvo temeroso. Cuando no tenemos a Cristo hay temor. Pero cuando Jesús está en nuestra vida, sabemos que ese temor se va. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. Pero a veces tenemos temor a la muerte porque no hemos preparado nuestra vida a lo que dice la palabra del Señor, alineada a la que la palabra del Señor dice. ¿Usted cree que al Señor le sorprendió el COVID? ¿Usted cree que al Señor le sorprende que se va a levantar una guerra? ¿O usted cree que al Señor le sorprende? No, al Señor no le sorprende nada. Él dice: yo les dejo una paz que no es la que este mundo da. Una paz que no te puede dar cualquier persona de este mundo. Una paz que solamente Dios te puede dar. Porque aunque haya enfermedades, aunque haya guerras, aunque vengan tormentas, aunque vengan pruebas, usted va a estar en paz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le está llenando de esa paz. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Puedes perder trabajo, puedes perder el negocio, amigos, la salud, pero si tienes a Jesús en tu vida, sigues siendo libre. ¿Sabe por qué? Porque tu paz no depende de las circunstancias, sino de una relación con nuestro Dios. Voy terminando. ¿Cómo podemos permanecer en esa libertad? ¿Cómo podemos permanecer? Lo primero, renovando la mente con la palabra de Dios.
En San Juan 17:17 dice: santifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el salmista en el Salmo 119:45 dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Quieres ser libre? Esta es nuestra constitución. Esto nos habla de la libertad. Somos libres. Por eso es que el salmista decía: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, tendremos libertad. Un cristiano que no lee la Biblia es como alguien que fue libre de prisión, pero no sabe hacia dónde va. ¿Usted sabe a dónde va? Imagínense 3 años Jesús con sus discípulos, y de repente Jesús les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. San Juan capítulo 14 verso 1. Y entonces se levanta Tomás y le dice: ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. 3 años estuvo con ellos. Imagínense no saber a dónde vamos. ¿Sí me está siguiendo? Esa es la paz que nosotros tenemos. Quiero que usted piense por un momento: ¿será que el enemigo quiere matarlo cuando usted está bien con el Señor? No quiere matarlo, porque pierde un alma. Usted se va con el Señor. La Biblia dice que el enemigo vino primero a robar, a matar y a destruir. Lo primero que hace es robarle el gozo. Usted antes alababa, cantaba, venía a las reuniones, venía temprano, estaba en la reunión, servía al Señor, y el enemigo primero lo quita eso, le roba. Después lo mata. Ya no quiere venir a la iglesia. No, ya no. Antes servía en la casa del Señor, ya no quiero. Es que me hicieron daño. En realidad no es el hermano el que le hizo daño, es el enemigo que quiere matarlo. ¿Y sabe qué hace al final? Le da una patada. Pero la palabra del Señor dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Pero también debemos de andar en el Espíritu. Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es como tener una guardia personal que nos advierte: no vaya por aquí, no vaya por acá. El Espíritu Santo es el que nos mantiene alejado de lo malo. Usted busque ser lleno del Espíritu de Dios, y cuando es lleno del Espíritu de Dios, Él le va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Cuando quiere voltear hacia lo malo, el Espíritu de Dios le dice: no es por allá, vamos por acá, y le guía y le va guiando por el camino correcto. Pero también permanecer en libertad es no volver atrás. En 2 de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Así es el gobierno, ¿no? Así son los gobiernos. Nos prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, dice la palabra del Señor. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cómo volver atrás? ¿Usted volvería atrás? Yo no. Yo volteo hacia atrás y digo, a veces me pongo a platicar con mi esposa y platicamos y de verdad a veces hasta lloramos, pero lloramos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hace un momento la abrazaba
en la primera reunión y veía el mensaje que estaba trayendo mi hijo. Digo, mira lo que Dios ha hecho en nuestro hogar, todo lo que cambió. ¿Volver atrás? No. Muchos dicen volver atrás solamente para agarrar vuelo. Ni para eso. Yo agarro vuelo con el Señor. Hebreos 12:1: y por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, porque por todas partes tenemos testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, diga gozo. ¿Quién puede creer esto? Porque escuche lo que está diciendo. Jesús estaba mirando la cruz y se estaba gozando de la cruz. Eso es lo que dice. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, dijo, voy a la cruz, me va a doler, voy a sufrir, pero lo que está detrás de eso es la victoria. Es que voy a ver a un pueblo redimido en el siglo XXI reuniéndose, alabando mi nombre, exaltando mi nombre, siendo libres de toda esclavitud del pecado. Póngase de pie. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos libertó para no volver atrás. Escúcheme, hermano, hermana, amigo y amiga, y de cualquier país que seas, los libertadores en nuestros países, y hablando de aquí de México, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, nos dieron independencia política, pero Jesucristo nos dio una libertad eterna que ningún ejército ni gobierno puede dar ni quitar. Escúcheme, hermano, hermana, la independencia de México se celebra una vez al año, pero la independencia en Cristo Jesús la celebramos todos los días, porque somos libres en Cristo Jesús. Si aún vives bajo cadena del pecado, hoy puedes ser libre en Cristo Jesús. Cierre sus ojos en esta hora. Hay libertad en Jesús, y quiero abrir este altar. Somos libres en Cristo para venir al altar. Nada nos los impide. Somos un país donde podemos venir al altar y alabar al Señor sin que nadie nos los impida. Podemos levantar nuestras manos sin que nadie nos las impida. Hay libertad. Por eso quiero abrir este altar y decir: los que son libres, vengan y glorifiquen, exalten y díganle: Señor, yo soy libre.